Hola, ¿se escucha? Sí. Y Bueno, buenas noches a todos. Le queremos dar la bienvenida a esta quinta reunión científica de la Sociedad Argentina de Diabetes, en la que vamos a presentar la nueva adquisición de la sociedad, que es el Centro de Simulación. Fue un logro importante obtener esta herramienta de aprendizaje ante el crecimiento de los cursos y diplomaturas de la sociedad, así también como de los talleres que estamos llevando a cabo, que hoy suman 19 y que próximamente se sumará la maestría. Este enorme crecimiento nos llevó a pensar en nuevas estrategias de aprendizaje basadas en adquirir conocimientos sin riesgo para el paciente. Estamos orgullosos de este logro al que esperamos poder darle mucha utilidad, no solo nosotros, sino poder compartirla con otras sociedades que estén interesadas en esta nueva modalidad de enseñar y de aprender. De esta manera dejamos abierta esta reunión y le doy la palabra a la doctora Mabel Ferraro, que va a coordinar la misma. bueno, muchas gracias, Carla. La verdad, primero agradecer a todos ustedes la presencia, realmente estamos todos muy emocionados. Agradecer también la presencia del doctor Germán Pano, que es decano de la Universidad del Noreste, que tuvo mucho que ver en toda esta evolución. Bueno, y vamos a dar comienzo, con mucha alegría, como decimos, a esta quinta reunión científica, simulación clínica, estrategias de aprendizaje sin riesgo. Y tenemos la suerte de contar con 5 disertantes de excelencia y expertos en el tema. Bueno, yo soy la coordinadora y tengo el placer de coordinar el Comité de Educación de esta sociedad. Bueno, y vamos a comenzar. La primera disertante va a ser la doctora Patricia Demuth. Ella la conocemos, es asesora pedagógica de la Facultad de Medicina, titular ordinario del Espacio Integrador de Pedagogía Universitaria y Tecnología Educativa de Medicina. Es también profesora titular de evaluación de la Facultad de Humanidades, directora de la Maestría de Educación Virtual en Ciencias de la Salud, aprobada por la CONEAU, y es profesora de la carrera de especialización de docencia universitaria de la Facultad de Humanidades. Y ella se va a referir al fundamento pedagógico de la simulación clínica. A continuación, estamos muy contentos de contar también con la presencia de la doctora Carla Prudencio, que es máster en Educación Profesional en Ciencias de la Salud, diplomada en Simulación, es enfermera especialista en pediatría, presidenta actual y exsecretaria de la Sociedad Argentina de Simulación y Seguridad del Paciente, secretaria de la División de Latinoamérica de la Fundación TOC de Briefing Clínica del Reino Unido y coordinadora de Educación Continua Intra y Extrahospitalaria de Enfermería, de Docencia e Investigación del Hospital Juan P. Garrahan. Y ella nos va a hablar de zonas de simulación. Y siguiendo con la misma línea, el doctor Alejandro Gorodner, especialista en el tema, en la práctica de la simulación, es especialista en cirugía general del Hospital Naval de Buenos Aires, miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía, fellow de coloproctología del Hospital Alemán de Buenos Aires, es también especialista universitario en infectología y salud pública de la UNE y coordinador general del Gabinete de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNE. Y él se va a referir a la aplicación en la simulación, de la simulación como estrategia de aprendizaje sin riesgo para el paciente, que esto es una situación, un elemento fundamental. Y vamos a terminar al final de todo este recorrido con un caso clínico, y para él, bueno, van a participar la doctora Solange Husay, que es médica especialista en nutrición clínica y clínica médica de la UBA, especializada en diabetes de la Escuela de Graduados de la SAD, de la que también fue directora, médica de planta de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital José María Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Nutrición de la UBA y codirectora del curso de Tecnología en Diabetes 2022 de la SAD. Y la va a acompañar la doctora Lucía Pollo, que es médica medalla de oro en medicina, especialista en medicina interna de la UBA, en geriatría, especializada en diabetes, miembro del Comité de Gerontología y Geriatría de la Sociedad Argentina de Diabetes,
médica de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Fernández y consultora experta en el Programa Nacional de Prevención y Control de las Personas con Diabetes mellitus. Así que bueno, vamos a contar con todas estas participaciones y bueno, vamos a empezar con las conferencias y yo creo que ya está conectada la doctora Patricia Demuth, que nos va a hablar del fundamento pedagógico de la simulación clínica. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, primero pido disculpas, no hay una cuestión, un conflicto de identidad. Ahí está, estaba esperando que me pidan que inicie mi video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sino que estoy ocupando otra computadora, entonces no podía habilitar el video y quedó la fotografía de mi esposo. Bueno, muy buenas noches a todos, lindo verlas, las puedo ver a Carla y a Mabel, así que al verlas a ustedes, agradecer a toda la SAT por la invitación y la participación, y la verdad que muy, muy feliz de que estén dando este paso con el gabinete de simulación, porque entendemos, bueno, yo vengo del campo pedagógico, entendemos que es una estrategia muy potente, justamente, y de eso se trata el título de estas jornadas que conversábamos con Carla, que nos permite trabajar, perfeccionar, pulir nuestras prácticas, sus prácticas profesionales, sin riesgo sobre el paciente, ¿no? Entonces, entendemos que la simulación clínica permite llegar al paciente en mejores condiciones. Voy a compartir pantalla por el tiempo que tenemos para comenzar a trabajar estos aspectos. Ahí permítanme. Y proyecto. Bien. Muy bien. Bueno, los fundamentos de la simulación clínica, ¿sí? Dar ese encuadre general que les va a permitir a ustedes, conociendo un poco menos o un poco más, de acuerdo al estado de situación de cada uno, comprender cuál es el fundamento psicológico, en términos cognitivos estoy hablando cuando digo psicológico, que nos permite trabajar la simulación clínica en la educación. En principio, quiero manifestarles que no tengo conflictos de interés con esta presentación. ¿Con qué preguntas nos vamos a guiar durante esta presentación? Primero, tratar de posicionarnos sobre el aprender y qué implica para nuestra especie, qué implica aprender una profesión y desde qué modelo pedagógico se entiende el aprendizaje profesional. Y por lo tanto, cómo esa simulación clínica colabora en el aprendizaje de un profesional de la salud. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es aprender y desde qué teoría nos posicionamos? Y les traigo para eso la posibilidad de trabajar con una frase que tiene más de 3000 años y que la habrán oído alguna vez, ¿no? Oigo y me olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo, ¿sí? Una frase de Oriente, ¿no? Esta frase sintetiza un poco todas las perspectivas constructivistas y cognitivistas que van a entender que el aprendizaje demanda implicación del sujeto. Cuando nosotros nos ponemos en situación de aprendizaje, necesitamos esforzarnos para alcanzar ese nuevo nivel cognitivo al que nos estamos enfrentando, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje no es pasivo, demanda esfuerzos físicos y cognitivos, depende del tipo de aprendizaje que pongamos en juego. Y en este sentido, organizamos nuestros sistemas cognitivos internos, ¿sí? Los recursos internos que tenemos gracias a nuestro cerebro y nuestras habilidades psicomotrices, pero también los sistemas cognitivos externos, todos aquellos elementos culturales y profesionales que nos van a permitir mejorar nuestro desempeño en la realidad. Este aprendizaje, a su vez, este hacer y entender, se ve facilitado por la interacción con otros, en contextos específicos, y ahí la simulación va a entrar a jugar, concreto y significativo, ¿sí? Y se consolida a través de la reflexión permanente. No hay aprendizaje sin esfuerzo. Si yo no entiendo que me estoy esforzando, probablemente no esté aprendiendo nada nuevo. Pero además, para que eso nuevo se consolide, necesito mediarlo a través de la reflexión. En este sentido, 4 son las características de una mirada evolutiva que tiene nuestra cognición, ¿sí? Nuestra cognición, en primer lugar, entonces, tiene una naturaleza construida. Los procesos de aprendizaje son la construcción de nuevos o la modificación de otros conocimientos ya aprendidos.
no están dados, no vienen de afuera hacia adentro, no se incorporan, ¿sí? No es un chip que nos meten en la cabeza y que nosotros aprendimos a partir de eso. No podemos meter a nadie nada en la cabeza, sino que se construye. Se construye gracias, y es la segunda característica, a que somos una especie eminentemente social. El conocimiento, el pensamiento son el resultado de todas las interacciones y experiencias con las personas que nos rodean. Y esto es fundamental, somos lo que somos a través de esas relaciones. En tercer lugar, la naturaleza de la cognición es contextualizada. Se sitúa en un contexto físico y social concreto. Necesita, y voy con una palabra clave en simulación que la van a escuchar mucho, un escenario concreto, un encuadre concreto en el cual se desarrolle. Y por otro lado, nuestro sistema cognitivo está distribuido entre lo interno y lo externo. ¿Qué quiere decir esto? Entre nuestra memoria, nuestra comprensión, nuestro razonamiento, pero también los elementos que nos permiten potenciar nuestras acciones. Aprendemos a través de diferentes fuentes. Y en este sentido siempre doy un ejemplo muy sencillo del campo de las ciencias de la salud que tiene que ver, por ejemplo, para la redundancia, con la especialidad en cirugía, ¿no? Aprendemos con los sistemas cognitivos a ser cirujanos internos, pero aprendemos a ser cirujanos a cielo abierto o laparoscópicos a partir de integrar esos sistemas cognitivos internos con esos elementos o fuentes o artefactos de nuestra cultura, en este caso profesional. Y la cognición está en lo interno y en lo externo. Está en nuestro celular, en nuestra toma de apuntes, y no solo en la memoria. Por eso es que en los escenarios de aprendizaje que ustedes diseñen, van a poder seleccionar elementos que hagan que la persona ponga en juego sus sistemas cognitivos internos, pero también gestione lo externo en términos de artefactos culturales, profesionales, para resolver una situación clínica o un problema de la práctica. Construida, social, contextualizada y distribuida. Los escenarios de simulación clínica cumplen con estos 4 principios acorde a nuestra cognición. Y es así, fíjense la fecha, y sigue completamente vigente, que la teoría psicológica del aprendizaje de base que sostiene a la simulación clínica, que fundamenta la simulación clínica, fue publicada por Kolb en 1984. Esto de hago y entiendo, esta última parte mencionada hace más de 3000 años en Oriente, ¿no? Es una estrategia de aprendizaje que tiene afinidad con esta teoría, la simulación clínica, y entiende al aprendizaje como estas capacidades que se destacan por encima de otras a partir del resultado entre experiencias vitales previas y las exigencias del medio ambiente, lo interno y lo externo jugando todo el tiempo, ¿no? Para resolver los conflictos entre la acción y la reflexión. Siempre la reflexión, y con una etapa que ya vamos a puntualizar y van a profundizar, que es el debriefing, va a estar presente en la simulación. Se aprende como resultados de estos recursos internos y las exigencias del medio a través de la actuación práctica y de la reflexión. Si solo actuamos y no mediamos lo reflexivo, eso que pudimos haber aprendido queda en un aprendizaje superficial y no se consolida. Fundamental la etapa reflexiva que tiene la simulación clínica y que ya la van a conocer ustedes en detalle, que se denomina debriefing. Es así que Kolb propuso un proceso, ¿sí?, que va a tomar estos componentes de acción y reflexión, de lo activo y lo pensante para la mejora en la toma de decisiones, y que precisamente la reflexión es el broche de oro, pero a su vez el reinicio de un proceso de aprendizaje superior. O sea, cierra y empieza el proceso cíclico del aprendizaje en la teoría basada en la experiencia con la reflexión. En el ámbito de la simulación les decía que esto tiene que ver con el debriefing. Esta reflexión la vamos a ir dando, y los teóricos la reconocen en nuestro pensamiento en distintos momentos, ¿no? Durante la acción, uno va haciendo reflexiones
de acuerdo a la expertise, más o menos automática, pero lo que genera la consolidación en el aprendizaje es la reflexión después de la acción, ¿no? Y por supuesto, en el siguiente ciclo de aprendizaje, previa a la acción. Por eso se habla de la experiencia concreta, de la observación reflexiva, de la conceptualización y de la experimentación activa. Procesos que vamos a ver ahora, que no son continuos, sino que están presentados así de manera analítica, sino que permanentemente se ponen en juego al momento de establecer todo aprendizaje por experiencia desde esta perspectiva de Kolb. Lo que tiene que ver con la experiencia concreta, con el aprender haciendo, esto de el esfuerzo, el involucrarse en una nueva experiencia, ¿no? Desde lo abstracto a lo concreto, al meter las manos en la masa, a meternos en terreno, a generar un escenario verosímil para que el que aprende sienta, se genera una inmersión en esa realidad y se olvide que está ante un simulador, ¿sí? Que lo lleve a comprometerse lo suficiente para entender que tanto en las prácticas hospitalarias, por ejemplo, como en los escenarios de simulación, uno puede aprender haciendo. Aprender sintiendo. Vamos a trabajar en distintos momentos en la simulación, sobre todo en el debriefing, sobre aquello que se siente, sobre la experiencia de sí mismo, sobre los esquemas mentales que pusimos en juego. La conceptualización, porque luego para esa consolidación debemos llegar nuevamente a las teorías, a los marcos referenciales, a los marcos de acción, y por supuesto la reflexión permanente, el pensar permanente para la resolución de problemas. Dicho esto, como base del aprendizaje en general, de nuestro aprendizaje como especie, ¿qué implica? Aprender una profesión, no aprender en general, sino aprender una profesión concreta. Es un aprendizaje complejo, ¿sí? Nosotros nos basamos en el modelo de competencias profesionales y que vamos a ir viendo distintas definiciones en el que el aprendizaje profesional implica fundamentos teórico-epistemológicos, razonamientos específicos, destrezas y habilidades, valores, todos ellos poniéndose en juego en un momento determinado al resolver un problema de nuestra práctica. Y hay un modelo de Dreyfus y Dreyfus, que lo habrán oído más de una vez, que nos permite entender que ese proceso de aprendizaje de una competencia profesional es un proceso gradual. Dreyfus y Dreyfus establecieron niveles, que vamos a ver, del novato al experto. Este modelo nos permite entender que hay un paso a paso, que hay una gradualidad, que no se aprende todo de golpe, y que nosotros cuando diseñamos los escenarios debemos tener en cuenta frente a quién estamos enfrentando ese escenario. ¿Es un novato recién recibido? ¿Es un experto que viene a actualizar conocimientos? ¿O es alguien que viene por primera vez a tomar contacto con un procedimiento específico? La simulación permite moverse en cualquiera de estos niveles para la mejora, la adquisición de las habilidades y de los procesos de razonamiento. El escenario se va a redactar y a poner en juego en función de la instancia en la que nos encontremos con esas personas. Por eso conviene grupos lo más homogéneos posible en términos de desarrollo, porque vamos a presionar en el buen sentido o generar los diferentes artilugios en nuestro escenario para que ese principiante avance y que ese experto pueda también profundizar. Si tenemos un principiante y un experto en el mismo grupo de simulación frente a un tema, podemos generar procesos de estancamiento o procesos tan complejos que el principiante no los puede acompañar. Entonces, Dreyfus y Dreyfus proponen esto, ¿no? Modelo secuencial de desarrollo, entendiendo que a medida que se practica, nuevamente la práctica, se aprende y se desarrolla la expertise. Ellos hablan precisamente del novato, del principiante avanzado, del cualificado o especialista y del experto. Es una bibliografía muy interesante que a mí me interesa un marco referencial traerles a ustedes precisamente para entender lo de la curva de aprendizaje que avanza aquí, ¿no? En el campo de las ciencias de la salud, y yo voy a tomar específicamente de la medicina, ahí volví atrás, ahí está. Nosotros hace ya
20 años va a ser, porque fue en el 2000 que para las carreras de medicina, 22 años, Argentina definió, pero es una tendencia internacional, el modelo por competencias como modelo pedagógico, ¿no? Y las competencias tienen que ver con este desarrollo de determinadas habilidades, destrezas, valores, razonamientos, todos puestos en juego para resolver un problema, que se perfeccionan hasta la expertise. En la actualidad se mantiene, si bien no explícitamente, este pedido para las carreras de medicina, porque se entiende que su principal fortaleza es la integración teoría-práctica, dejar de lado todo lo teórico solamente como única vía de aprendizaje para poner en situación, para ponerlos a aprender. Acá le traigo para compartir, y yo voy a pasar el PowerPoint para que les quede también como material de síntesis, una serie de definiciones acerca de lo que es una competencia. Es un término polisémico, muy controvertido, muy en boga en los últimos 20 años, un poquito más de 20 años, porque en los 90, fines de los 80, surge por primera vez y fue evolucionando. Una definición general de competencia para cualquier tipo de profesión. Esta nuevamente utilización de recursos internos y externos. Somos competentes cuando podemos accionar lo que tenemos alrededor y aprendizajes previos dentro de una familia de situaciones, nos dice Tardif, ¿no? No somos competentes en todo, menos expertos en todo, ¿no? Y abajo, 3 definiciones específicas de competencia clínica. Que lo que quiero que presten atención tiene que ver con esa integración de múltiples fuentes del conocimiento al momento de resolver un problema de la práctica. Habilidades psicomotoras y cognitivas, con conocimientos, valores, pericia del médico en la práctica real. Si vamos a la de Southgate, conocimientos, habilidades interpersonales, atributos morales, atributos personales, deseo personal para efectuar tareas clínicas en un contexto específico para resolver problemas de salud. Si vamos a la de Epstein y Handert, quienes señalan que la competencia clínica es uso habitual y juicioso, comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, emociones, valores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué estoy señalando con esto y por qué traigo estas definiciones? Para entender que la competencia que uno, de hecho en la simulación clínica, va a intentar desarrollar, llevarla a un nivel superior, es un conjunto de elementos de diferentes orígenes, conocimientos teóricos, prácticos, habilidades psicomotrices, valores, aspectos personales, decisiones, deseos, que ponemos en juego para resolver un problema. Entonces, aprender una competencia, aprender a ser competente en este conjunto de elementos que ponemos en juego, no es sencillo y necesita de un escenario complejo para llevarse adelante. Y en este sentido, habrán visto más de una vez, y yo siempre lo recupero porque analíticamente me permite entender a la competencia, cómo está conformada la competencia. Miller hace muchos años nos brinda una representación y una esquematización de la misma. Nos dice que la competencia está conformada por aspectos del conocimiento y del comportamiento, ¿no? La interno y la externo siempre dando vueltas. Que los aspectos del conocimiento tiene 2 niveles. El saber, lo eminentemente teórico, los datos, que son fundamento de la práctica clínica. El saber cómo, que utiliza esos datos para pensar. Yo puedo tener el dato de la hipertensión, pero si no genero habilidades de pensamiento sobre qué hacer con ese dato que obtengo en un paciente, por ejemplo, no sé cómo. Puedo tener el saber teórico, pero las habilidades de pensamiento para resolver, para interpretar, para argumentar, los patrones de razonamiento clínico que ustedes van desarrollando en el grado y durante todo el desarrollo profesional, entrelazan los datos. Y a nivel de comportamiento, las habilidades clínicas, la interpretación de análisis de laboratorios y la actuación en un contexto simulado. Son todas estas habilidades de pensamiento integradas a la acción en un contexto simulado. Allí, a ese nivel, se desempeña la simulación clínica, porque está controlada, es una simulación, ¿sí? En el hacer, la práctica real.
contexto real, paciente real, con las lógicas de la realidad. Y en este sentido, me adelanto, la simulación clínica no compite con la práctica real, la potencia. No por esto vamos a dejar de hacer prácticas en contexto real. Nos preparamos antes, mejoramos nuestras habilidades antes. Siempre digo, la práctica en contexto real para cualquier profesión es soberana. La simulación me acerca de una manera verosímil, compleja, realista a esa práctica real. Y por lo tanto, un padre de la simulación, que es David Gaba, que lo van a escuchar también, seguramente mis colegas lo van a referenciar en varias ocasiones, la simulación es una técnica, no una tecnología, más allá de que la tecnología que estamos por vivenciar a partir del gabinete de simulación es muy importante para darle verosimilitud al escenario. Los maniquíes con los que trabajamos generan todo un proceso de compromiso con ese escenario y nos van a ayudar a tomar decisiones en tiempo real. La simulación no es en sí misma una tecnología, es una técnica, es una estrategia de aprendizaje y de enseñanza, por ende, ¿no? Para sustituir o ampliar las experiencias reales con experiencias más guiadas, para meternos en la naturaleza de una situación y que reproducen aspectos de ese mundo de la práctica profesional. Es por eso que la simulación se entiende como una representación artificial del mundo real, pero lo suficientemente auténtica para comprometer un aprendizaje profundo. Nos ha pasado, y lo he comentado en diferentes ocasiones, en el grado he tenido la experiencia de vivenciar un nivel de compromiso tal de nuestros estudiantes ante un escenario de simulación que cuando no se resuelve y el paciente fallece y el maniquí con todos los valores muestra los signos vitales que no existen, digamos, luego en la instancia posterior de debriefing, sacarlos de esa situación de frustración para que aprendan es fundamental, porque hay tal compromiso del estudiante con esa realidad que por unos segundos se murió un paciente. Y eso es lo valioso de la tecnología, pero eso no asimila a la simulación clínica a un nivel solo tecnológico. De hecho, un buen role-playing, quienes hayan tenido experiencia con role-playing, sabrán que una buena simulación de role-playing, de roles, digamos, puede comprometernos muchísimo también y puede hacer emerger lo más profundo de nuestros preconceptos. En este caso, la tecnología va a ayudar mucho por cuestiones de trabajo con determinados aprendizajes necesarios para la práctica clínica, pero no es equivalente a lo tecnológico. La tecnología da soporte, ¿sí? Lo que importa y que ustedes seguramente van a trabajar tiene que ver con cómo se redacte completo ese escenario para que la tecnología se transparente y esa tecnología tan hermosa, digamos, que tiene que ver con los maniquíes, que tiene que ver con lo último que ustedes están por vivenciar, con lo último que tenemos a nivel de desarrollo tecnológico, se transparente de tal modo que dejemos de ver al maniquí y veamos precisamente al paciente, ¿sí? En eso nos ayudan las tecnologías. ¿Qué nos dicen algunas investigaciones que tenemos? Que efectivamente la simulación permite acelerar ese proceso de aprendizaje, esto que decíamos en términos del novato al experto, y permite llegar mejor a la práctica real, ¿no? Se acorta la curva del aprendizaje, porque un escenario bien escrito se puede repetir tantas veces como sea necesario, hasta adquirir la habilidad. Se practican procedimientos clínicos que en condiciones normales pueden requerir de mucho tiempo para dominar o que no siempre aparecen. Y por lo tanto la curva de aprendizaje basada en la simulación es mejor que la curva normal de aprendizaje en términos reales. Y si a eso le sumamos que no ponemos en riesgo la seguridad ni del paciente ni de nuestros estudiantes, muchísimo mejor. Eisenberg y McGarry también nos dice que a través de un metaanálisis realizado, a partir, fíjense la cantidad de artículos en revistas internacionales de alto impacto, que la simulación proporciona una práctica con diferentes niveles de dificultad. Por eso es importante tener en claro, es un experto, es un novato, es un iniciado,
Y en ese sentido, multitud de variaciones clínicas. Un mismo escenario cambiando algunos datos, cambiando el saber, por ejemplo, genera otros procedimientos, genera otro saber cómo, genera otro tipo de intervención, que permite la existencia de feedback durante el aprendizaje, ¿sí? Porque tenemos esta parte importantísima que yo no me canso de recalcar, que es el debriefing, el momento de consolidación más importante. Permite un aprendizaje individualizado. Para repetir las prácticas se hace el formato estándar, el gold standard de la simulación clínica es en números reducidos, lo tenemos que repetir en pequeñas comisiones. Necesita estar integrada a un plan de estudios, no suelta, ¿sí? No es que venimos un ratito a hacer un taller de simulación, vemos el escenario, lo resolvemos, tenemos el debriefing y nos vamos. No, esto está en el marco de un programa de formación, de un curso, por eso le va a dar un valor, una plusvalía importantísima a los cursos que viene desarrollando la SAT, ya que le va a permitir un escenario concreto de aplicación práctica, ¿no? Se adapta a múltiples estrategias de aprendizaje, debe desarrollarse en un ambiente controlado. Van a ver que debemos prever todo el escenario, todas las posibilidades de reacción de nuestros cursantes, claramente definidos qué aprendizajes queremos lograr, y por supuesto también la alta fidelidad que tiene que ver con estos maniquíes más complejos y no solo el maniquí, sino todos los complementos que el maniquí trae, con todos los elementos, digamos, realmente se considera válida como una aproximación verosímil, decía, de la práctica clínica. Por otro lado, también que la práctica repetitiva proporciona mejoras en el resultado, ¿no? Sin embargo, es importante señalar, porque es como un llamamiento también esto que nos señalan estos autores, ¿sí? La investigación en simulación clínica, la investigación educativa del impacto de la simulación en el aprendizaje, todavía tiene mucho por crecer. Ellos en ese metaanálisis que hacen más adelante encuentran que solo el 5% de las publicaciones son rigurosas. O sea que necesitamos no solo ir adelante con la estrategia de aprendizaje y enseñanza, sino generar algún tipo de indagación en términos de investigación sistemática que nos permita evaluar el impacto. Necesitamos más investigaciones en simulación. Bien, dicho esto, plantearles entonces, y para cerrar, que la simulación clínica es una estrategia potente, que no compite con la práctica real, que nos acerca a ella y llegamos mucho más fortalecidos como profesionales de la salud a la práctica clínica en contexto real, que nos permite proteger a nuestros pacientes hasta que ese estudiante, sea de grado o de posgrado, mejore lo suficiente su habilidad X para poder llegar a él en mejores condiciones, y que al momento de trabajar la simulación, la acción es una pata fundamental, pero la reflexión a través de la estrategia del debriefing es todavía mucho más fundamental porque me permite consolidar lo aprendido. Hasta aquí dejo. Muchas gracias y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Patricia. Y ahora la doctora Prudencia. Carla. Buenísimo. Me ha dado pie, pero Patricia, perfecto. Así yo solo voy a... La verdad es que hay muchísimo para profundizar en simulación clínica, pero voy a dejarles con muchas interrogantes y con ganas de que busquen más y lean más. Hace 10 años ustedes me preguntaban, Carla, ¿me das artículos para leer sobre simulación? Y te dábamos 5, 6. Hoy hay, como dijo Patricia, metaanálisis. Hay libros de simulación clínicas. La verdad que ahora el que quiere leer puede tener hasta fin de año y no le va a alcanzar, por lo cual es bueno que ustedes ya que inician con la simulación clínica puedan tener carpetas, ¿sí? Le podemos compartir lo que deseen para leer y ver hasta dónde quieren orientarse. Por lo cual es un placer estar con ustedes, ¿sí? Como ya me presentaron, es una enorme alegría ver que en la Argentina las sociedades y las especialidades entendieron que si queremos cambiar el paradigma de la formación y la educación, hay que meterse en el mundo de la simulación clínica. Lo hace el mundo.
¿sí? No lo dice Carolina, el mundo dice que si queremos mejorar el perfil de egresado o mejorar la seguridad del paciente, tenemos que poner una pata en la simulación clínica. No es el todo, es una parte, pero muy importante. Quiero compartirles un tema que nos apasiona a los que hacemos simulación, porque cuando nos sentamos a diseñar decimos, ¿por dónde empiezo? Tengo simuladores, tengo objetivos, tengo población, tengo recursos, tengo los docentes, pero ¿cómo organizo todo eso en un programa de simulación? Entonces les regalo este artículo que es muy conocido, que se llama SimSoms, y les presento a dos personas que inspiran en el mundo hoy, que es el doctor Peter Wistonk y Christopher Rosing, que en el año 2017 dijeron, pensemos en forma organizada cómo aplicar la simulación clínica en hospitales, sobre todo porque nació en el Hospital Children de Boston, pero también en las universidades. Así que han creado un modelo organizacional, pero tienen como 3 aspectos a tener en cuenta. Dice, usted evalúe sus recursos, materiales y humanos, pero tenga muy presente qué habilidades docentes van a tener que tener para aplicar realmente y llegar a los objetivos. Entonces te dice, ¿cuáles son los puntos claves de este artículo? Te hace pensar de que cuando uno va a diseñar tiene que pensar en las necesidades, ¿sí? ¿Qué necesita realmente el profesional o el estudiante? ¿Qué perfil tiene esa población? ¿Sí? Pero sobre todo, pensar juntos cuál es la forma más efectiva y lógica de usar la simulación clínica. Y algo que no es menor, hablar el mismo lenguaje, porque ustedes saben que hay muchas terminologías en inglés y eso a veces complica que todos hablemos de la misma manera o entendamos de la misma manera. Así que busquen el diccionario de la SSH, que está en español, tengan valores como el código de ética de simulación clínica, bájense los estándares de buenas prácticas del INALS que están en español. Todos son materiales que nos ayudan, por supuesto, a organizarnos y a tener mejor evidencia. Entonces este artículo nos dice, y les cuento que salió, hace poquito, ayer me lo pasó el doctor José Quintillá y Esther de León, algo que amplía el artículo de las zonas, y dice que hay 5 C que tienen que tener presente. Así que me gustaría que hoy se la lleven. Uno es la conexión. ¿Estamos realmente entendiendo lo que necesitan esos estudiantes? La simulación no es el fin, es el medio. Dijo muy bien Patricia, no hay simulación clínica si no hay práctica reflexiva. Ustedes pónganse en la mente 3 elementos. Se dice, ¿cómo llego a la simulación clínica? Primero, una introducción donde lo oriento, si le digo lo que vamos a hacer, le informo, formativo, sumativo, todo lo que es la seguridad, y luego implemento el escenario. Pero algo relevante, si no hay práctica reflexiva, realmente no hago simulación clínica. Así que la conexión, entendiendo realmente que no es el fin, sino es el medio, y quiero lograr un resultado, es importante. La curiosidad, ¿sí? En medicina siempre hemos tenido la curiosidad de entender a dónde llegar, ¿sí? Pero entender a la curiosidad también desde el facilitador. Acá el rol docente es clave. No es juzgar y crear un ambiente punitorio, sino decir, ¿por qué mi profesional, por qué mi estudiante lo hizo de esa manera o tomó esa decisión? Por lo cual, aprender de los errores, sí, en simulación, como decimos, también es bienvenido. Pero ojo, cómo reflexionamos, cómo genera este ambiente de respeto, porque si la persona siente que es punitorio, que realmente lo estoy retando y lo ve esto como una amenaza, va a dejar de generar aprendizaje. Y la otra es la calidad. La simulación, como dijeron muy bien por ahí, no es, vamos un ratito, bueno, hoy quiero ver un poco de intubación. No, necesita estar en un marco curricular, necesita estar en un hospital, ver los indicadores que necesita mejorar, pero no es algo suelto, tiene que estar en un programa de servicio u hospitalario. Ojo con esto, hay rigurosidad académica, hay reglas educativas, como dijo muy bien, hay mucha evidencia de cómo hacer simulación de alta calidad, y la cultura. Así que los felicito y aplaudo que hoy parte de su cultura de ustedes va a ser la simulación clínica. No tiene que ser una moda,
tiene que realmente estar implementada en toda la formación profesional, ¿sí? Ni hablar que tiene que estar ligada a la mejora continua o seguridad del paciente. Y esto, que por ahí les parece raro, ¿cómo hablar del cariño en la simulación clínica? Los grandes líderes, Elizabeth Zinn de Pensilvania y el que nombré, el doctor Peter Weinstock, ¿sí? Dicen que si no hay respeto, no hay cariño, no hay un buen corazón para aquel que quiere ser educador, se nota esto. Cuando uno no tiene ese respeto por su profesional o por su estudiante, que ellos lo traspolan al decir cariño o amor, la verdad que hay diferencias. Lo siente el profesional, lo siente el estudiante, aquel docente que tiene pasión por enseñar y que tiene empatía y que no va a juzgar o va a decir, uy, entró Carla hoy. No. Decir, uy, entró Carla. Bueno, un desafío para mí como facilitador, ¿sí? Lograr que Carla logre los aprendizajes. Así que el cariño para mí es un punto importante. Yo tengo un amigo, capaz que lo conoce, el doctor, miro el reloj por el tiempo, el doctor Juan Carlos Basalo, que hoy es el director del Centro de Simulación del Hospital Garrahan, que le dice, pues esto no es una sexta Carla. No, ya sé, no es el extremo, pero es el amor al cariño que uno tiene con el profesional o con el estudiante para que realmente logre los objetivos. Y este es el cuadro de las zonas, que quiero que se lo lleven. Después le pasamos el artículo, el artículo en origen está en inglés, pero tiene esto. Por un lado la zona 0, 1, 2, 3 y 4. Ellos lo vieron como un camino longitudinal, ascendente. Y por otro lado están los participantes, estudiantes o profesionales. También tenemos que pensar en los objetivos, ¿sí? Y cuando hablamos del escenario, a veces nos entusiasmamos y le ponemos demasiada salsa. Y hay que regular. Si no, si le pongo mucha sal, y no lo voy a poder comer. Y si es muy dulce me empalaga. Entonces, ellos dicen, ojo en el escenario con las señales, con la información clínica, regule, evalúe el perfil del participante. Ojo con la cantidad de distractores que le coloca al escenario. Porque si le doy una Ferrari a alguien que nunca supo manejar, y el resultado seguramente ya sabe cuál va a ser. ¿Sí? Ahora, si también tengo un profesional experto y le pongo un escenario muy sencillo, también no está bueno. Así que también hay que pensar muy bien cómo graduar la información clínica y los distractores según el objetivo y la población. Y algo muy importante, ¿cómo ejecuto el aprendizaje? ¿Cómo genero estas prácticas reflexivas? Entonces acá viene todo lo que es la retroalimentación, que hay mucho para hablar de feedback, pero debriefing también es un mundo. Lo que yo tengo que entender en relación al objetivo y a la población es mi tipo de práctica reflexiva. ¿Es para un feedback? ¿Tengo que instruir porque es novato? ¿O tengo que ir avanzando en mi forma de reflexionar como facilitador y ya no tanto como instructor, donde necesito más que hable él? Dice que el mejor escenario es 70-30. 70 habla el profesional y 30 el facilitador. ¿Sí? Eso es como una receta que también les doy. Y en cuanto a cómo genero aprendizaje durante los escenarios, se dice que al principio, cuando es novato, es bueno hacer pausas para justamente comparar con el estándar, que acá no está bien, y ¿por qué no está bien? Y por esto, por el estándar, ¿sí? Para colocar vivos ese procedimiento tenemos estándares. Es bueno hacer pausas y decirle dónde tiene que mejorar. Pero hay escenarios clínicos que por ahí es bueno dejarlos que lo terminen y después darle devolución. Entonces se dice que hay simulaciones que debo hacer pausa y luego hacer un feedback. Y hay situaciones de escenarios clínicos que es bueno que termine y luego darle feedback. Ahora vamos a ampliar un poquito. ¿Sí? Entonces, este modelo son, la zona 0 está más centrada en aplicaciones, software, tecnología, ¿sí? Ahí no estamos nosotros. La zona 1 está más relacionada a procedimientos y un poco de contexto clínico. La zona 2 está más en protocolos, ¿sí? Con mayor información clínica y más distractores. Acá pueden ser, estaría bueno que haya diversos profesionales, enfermeras, médicos, kinesiólogos, según el escenario, ¿no?
La zona 2, a mí me interesa ahora generar también escenarios clínicos un poco más agudos, pero lo rico, por ejemplo, en la zona 3, que está más centrado para hospitales, ¿sí? Zona 3 es, por ejemplo, yo quiero, bueno, tengo universidades, generar escenarios donde me interesa el porqué de las tomas de decisiones. Acá viene el manejo en recursos de la crisis, comunicación efectiva, el doble chequeo, uso de información disponible, comunicación efectiva, son 15 factores de GABA, como lo dijo Patricia, eso es más la zona 3, pero es el porqué. Como dice Argyris, si quiero ver los resultados, no se pregunten por el porqué. Ahora, si me interesa las acciones, ¿sí? Ahí lo que hago es otro rol, ¿sí? Ahí es el qué y el cómo. Y la zona 4, ahí sí hospitales. Por ejemplo, el Hospital Garrahan hace zona 4. ¿Qué significa? Que utilizo las herramientas de conversación reflexiva como el debriefing en un evento real. Hubo un evento que no tiene por qué ser negativo, ¿sí? Pues puedo conversar de algo positivo, pero uso la herramienta sí que tiene fases de conversación. ¿Cómo hablo con mi equipo después de un evento? Mayormente lo asociamos a que algo no salió bien y queremos conversar. Pero también podemos conversar de lo que fue positivo y salió bien, ¿sí? Así que la zona 4 sería una cultura, ¿sí? Donde diversos eventos nos llevan a tener que conversar con el equipo que vivió ese evento. ¿Cómo se llama debriefing clínico? No tanto el debriefing educativo. Es más corto el clínico y hay muchos modelos también para el área asistencial. Bien, vamos a avanzar, no me quiero pasar de tiempo. Entonces son 5 zonas. La 0, no hay instructor, tecnología. La 1 es hands-on, más con habilidades clínicas, ya hay casos clínicos. La 1, la zona 2 ya son protocolos, trabajo en equipo, toma de decisiones. Y la zona 3, en el artículo original, es el equipo real, es que realmente las enfermeras de emergencia, los kinesiólogos y los médicos de emergencia, con ellos genera un escenario clínico. ¿Qué es lo que no hay mucho? ¿Sí? Porque no tienen tiempo de ir al centro de simulación. Entonces acá viene mucho la simulación in situ. Vamos nosotros donde están ellos. Pero bueno, depende también de una decisión. Y la 4, como les dije, es el ambiente real. Ojo con la fidelidad. Es bueno la fidelidad. Acercarme lo más posible. Sí, acá les recomiendo el artículo de Jenny Rudolph, que habla de los 3 niveles de fidelidad: la conceptual, la emocional, la física, ¿sí? Pero tenga cuidado con cuánta información clínica da, ¿sí? Y cuántos distractores realmente necesita ese estudiante en relación al objetivo. Entonces, la zona 1, ¿sí? Acá pueden ser, por ejemplo, una aplicación para RCP, que seguramente la conocen, que te da feedback, ¿sí? La misma aplicación con el maniquí. En la zona 1 puede ser habilidades clínicas, sutura, intubación, anamnesis, ¿sí? Y luego puedo llegar a un contexto clínico, pero no con tanta información, no con tanto ruido. Y acá viene algo que en el 2014 Elizabeth Hunt habló, que es el ciclo rápido de prácticas deliberadas. Es el boom eso ahora. Y esto, encontré un metaanálisis fantástico, dice que todavía hay que investigar, pero dice que tiene muy buenos resultados cuando uno quiere llegar a una competencia. ¿Sí? Dice que son escenarios, pero con pausa. Tener muy claro dónde voy a pausar y qué tipo de feedback directo voy a dar. Así que de verdad que les recomiendo leer sobre el tema, porque de verdad que en la zona 1 es lo que se viene. Y acá creo que si puedo, a ver, el Hospital John Hopkins, el que está usando esto, ¿sí? Ellos tienen también un hospital escuela, y se dieron cuenta que usar ciclos rápidos de práctica deliberada con sus profesionales o con We're going to do a simulation. We're going to break it into pieces where we're going to do 2 or 3 minutes of a sim, and then we're going to time out. It could be because you did something fabulous. It could be something that you did wrong. It could be something I'm just curious about. We would give them very direct feedback. There's this thing that I just noticed. I need you to do it a different way. And now I'm going to tell you how to do it, or I might even show you how to do it. It is important to get the learner into that frame of mind of being able to make mistakes. Then we learn from our mistakes, we try again, we figure out a new way, we do it right, we do it right several times, and then
that becomes our new pattern. Rapid Psychodelivered Practice provided me with a... La clave está en volver a repetir e ir avanzando. Se llaman ciclos de práctica deliberada. ¿Sí? Y la zona 2 son más protocolos agudos, ya acá hay más ruido, más información, acá puede haber actores también, ¿sí? Y la zona 3, como dijimos, ya piensen en equipos reales, ¿sí? Ya es más coordinación, es toma de decisiones, pero sobre todo trabajo en equipo. Y les quiero regalar esto, ya que van a iniciar en este mundo de la simulación, que me lo regaló también el doctor José Quintillá, que los estimulo a que lo busquen en las redes, que es el director del centro del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, y él dice, tenga en cuenta qué 10 cosas no tenemos que hacer en simulación clínica. ¿Qué mejor de aprender de lo que ya nos equivocamos y mucho nosotros? Entonces, más que transmitir a veces qué es lo que tienen que hacer, es en qué nos equivocamos para que les salga mejor. ¿Sí? Porque si ustedes han tomado la decisión de hacer simulación, es porque les preocupa no solamente el paciente, sino también ustedes como profesionales. Disminuir nuestro grado de estrés frente a situaciones nuevas o situaciones que no nos gustan y que nos generan crisis. Si la practico repetidas veces con una reflexión guiada, si de alguien que se formó en simulación y de briefing, y cuando me toque de verdad, no va a ser perfecta, pero va a ser seguramente mejor, ¿sí?, que esperar que cada una vez al año me suceda un evento. Y de los 10 aspectos, fíjense que el 10 vuelve a mencionar el tema realmente del amor o el respeto de los profesionales, ¿sí? Si hay pasión, si hay respeto, todo esto siempre sale mucho mejor, ¿sí? Simulación clínica tiene bases, les recomiendo que indaguen en el tema. Y como ya van a tener un centro de simulación, o un espacio de simulación, como se dice ahora, los invito a registrarse a nivel nacional. Estamos haciendo un relevamiento, una foto diagnóstica de la Argentina, cómo estamos con los espacios de simulación. Así que los invito a que se registren en el mapa de la Argentina y podamos tener una situación diagnóstica de cuántos hacemos simulación. Muchas gracias. Bueno, comienzo. En principio, muchas gracias por estar acá a todos. Agradecer fundamentalmente a la Sociedad Argentina de Diabetes esta invitación, al profesor Germán Pagno, decano de nuestra facultad, que esté acá también con nosotros, es un apoyo importante. Quienes hablaron antes que yo realmente han hecho una síntesis extraordinaria de lo que es los aspectos pedagógicos, y ahora nos regala también Carla lo que es la actualización en zonas de simulación y la forma de trabajar en simulación. Básicamente yo voy a tratar de ser breve y quería comentar un poquito la aplicación de la simulación como una estrategia dinámica en el aprendizaje, para evitar un poco, para disminuir el riesgo en un paciente. No hay conflicto de interés en esta presentación. Con respecto a la historia, la simulación nace a mediados del siglo XIX, con un caso muy triste de una niña de 12 años llamada Anne, que la encontraron muerta en el río Sena en París, y a partir de ahí se crean los primeros simuladores de resucitación de bajo costo, para después en el año 60 comenzar con la simulación con los Sim-1, que ya eran equipos que se podían controlar a distancia y que podían ser también manejados a distancia, y actualmente con toda una reforma educativa en la simulación que requiere la necesidad de crear programas para desarrollar destrezas clínicas, fundamentalmente también en ambientes controlados, lo cual favorece mucho a la disminución del error y a disminuir el riesgo de los pacientes. En mi caso, fundamentalmente, esto de la simulación
lo prendo y lo instalo en mí cuando en Madrid se presenta el primer simulador en el año 2005, que era un simulador 3G, que es el SimMan 3G, que fue uno de los primeros que adquirimos en la Argentina por parte de nuestra universidad. Y ahí quiero aclarar también que nuestro actual rector y exdecano, Omar La Rosa, fue uno de los impulsores en la simulación clínica en nuestra facultad y en el nordeste argentino. Esta es una vista externa y panorámica de nuestro centro de simulación, que actualmente está en este segundo piso de esta arquitectura circular, y ahora, gracias a la gestión del nuevo decano, vamos a tratar de gestionar y de concretar otro sueño, que es la creación de un hospital de simulación. Así que muchas gracias, decano. Tenemos en ese ambiente una serie de consultorios, son 25 consultorios con cámara Gesell, con un auditorio, una sala de shock room con doble circulación para estudiantes, en donde hacemos tanto simulación como los exámenes de convalidación de títulos y los exámenes de finalización de las carreras de medicina, de enfermería y de kinesiología con la metodología del ECOE. Nuestra historia en la simulación, como les decía, nace en el año 2005, cuando se crea el Centro de Simulación Clínica de nuestra facultad, y a partir de ahí, con la adquisición de simuladores, con la capacitación docente, con la capacitación del recurso humano, que es fundamental también, accesorios de nuestra simulación, con la participación como miembros fundadores de la Asociación Latinoamericana de Simulación en México en el 2010, y actualmente un poco con la presencia de nuestro equipo de simulación en la Sociedad Argentina de Simulación Clínica y hoy en la Sociedad Argentina de Diabetes, para lo cual agradezco también esta invitación. Bueno, pero los objetivos un poco de esta presentación básicamente son proporcionar un marco integral para comprender las aplicaciones de la simulación en el cuidado de la salud y que están clasificadas, como dijo Carla, por David Gaba, en 11 dimensiones diferentes. Proporcionar una visión de cómo se puede utilizar la simulación en los procesos de atención médica que pueden revolucionar, nuestro reconocimiento a la seguridad del paciente y evidenciar los mecanismos de implementación por los cuales diferentes entidades científicas pueden promulgar la simulación en los tiempos venideros. Entonces, como dijo hoy Patricia, la simulación es una técnica que sirve para amplificar verdaderas experiencias dirigidas que reproducen aspectos sustanciales del mundo en una manera totalmente interactiva. Esta es una definición de David Gaba. Debería ser pertinente para capacitar a estudiantes, residentes y otros profesionales en temas de seguridad del paciente. ¿Cómo la simulación puede mejorar esto de la seguridad del paciente? Bueno, la simulación puede proporcionar algunas formas indirectas para mejorar la seguridad. ¿De qué manera? Facilitando el reclutamiento y la retención de personal calificado, actuando como una palanca para el cambio cultural y mejorar la calidad y las actividades de gestión de riesgos. De esta manera, la simulación entrega una oportunidad única a los profesionales de la salud. ¿De qué manera? Permite aprender en un ambiente totalmente seguro, discutir libremente los problemas y los errores con otros profesionales de la salud, fundamentalmente alejados de los pacientes y de los familiares. Practicar estrategias óptimas en situaciones poco frecuentes e inseguras, de manejo delicado y también de procedimientos de alta complejidad. Esto está descrito por Peter Dickman en el año 2008, que también es uno de nuestros grandes impulsores en la simulación clínica a nivel mundial. En relación a lo que es seguridad del paciente, ¿de qué estamos hablando? Es tratar de disminuir, reducir o llegar a la ausencia o a un nivel mínimo aceptable del riesgo de sufrir un daño innecesario en el curso de una atención sanitaria. Ese mínimo aceptable, para nosotros, hace referencia a los conocimientos actuales, a los recursos disponibles y al contexto que se produce la atención frente al riesgo de tratamiento o no tratamiento, y para nosotros ahí es muy importante el rol que ocupa la simulación clínica. También, Lelutier dice, errar es humano, pero más humano es echarle la culpa a otros. O errar es humano, Agrest, pero más humano parece ser ocultarlo. ¿Sí?
Con el error tenemos dos problemas. Uno es cometerlo. Cometerlo afecta nuestra calidad de atención y demuestra nuestros defectos profesionales, entrañando la posibilidad de un daño culposo. El otro aspecto importante es la confesión o denuncia del error, que afecta nuestra franqueza. Algunas de las soluciones de seguridad brindadas por la OMS, bueno, acá tienen 9 de algunas de ellas. Yo pondría que la 10ª es utilizar la estrategia de simulación clínica para tratar de disminuir ese error y mejorar la seguridad del paciente. Esas 11 dimensiones que yo hablaba hoy, que se pueden, en la cual la simulación se puede aplicar, son algunas de estas. Por ejemplo, los objetivos y propósitos de alguna actividad de simulación, hay que tenerlos muy en claro. La unidad de participación de los actores que van a trabajar en la simulación, el nivel de experiencia de esos participantes, el dominio de la atención de la salud, la disciplina profesional de cada uno de los participantes, el tipo de conocimiento, habilidades, actitudes o comportamientos abordados, la edad del paciente simulado, que puede ser variable, la tecnología que se puede aplicar y que es requerida, el sitio donde vamos a aplicar la simulación, los grados de participación directa y los métodos de retroalimentación utilizados. La verdad que no quiero entrar en cada uno de ellos porque no tendremos el tiempo suficiente. Esta es una imagen de cada uno de esas dimensiones tratadas por David Cava. La simulación médica o simulación clínica también se refiere a una variedad de modalidades utilizadas para recrear algún componente clínico con el propósito de entrenar, evaluar personas o equipos. Estas modalidades incluyen entrenadores de tareas, de realidad virtual, pacientes estandarizados, pacientes virtuales y simuladores de alta fidelidad o alto realismo. Simuladores virtuales hay muchos, hemos utilizado algunos para las diplomaturas de la sociedad y la relación de efecto y costo es muy buena. ¿Por qué trabajar en simulación? Porque podemos repetir escenarios, porque no dañamos al paciente, porque podemos entrenar métodos a aplicar que enfrentados en la vida real a una situación similar, los profesionales van a estar mucho mejor preparados para actuar. Sobre esto último, ojo, hay puntos de controversias porque se dice que el que se entrena nunca pierde de vista que se trata de una situación simulada y por lo tanto no es posible asegurar la transferencia de conocimientos. Un poco de esto referenció Patricia de Muth anteriormente. Hoy se viene en el Congreso un proyecto para prevenir mala praxis tras un caso increíble que fue que es la ley Nicolás. Todos están atentos a eso. Y entonces el desempeño clínico o experiencias en simulación clínica, acá ustedes ven cómo nuestros estudiantes trabajan en un simulador de alto realismo. El desempeño clínico incluye la competencia clínica, el pensamiento crítico, el juicio crítico, el razonamiento clínico, la competencia y las habilidades, que son las áreas más estudiadas y que tienen mayores efectos como positivos. Bien, ¿cómo hacemos que la simulación sea exitosa en relación a la seguridad del paciente? No basta con escribirlo solo en un programa. Hay que formar instructores, hay que mantener habilidades técnicas desarrolladas, se deben realizar entrenamientos en equipo, debemos tener una simulación lo más parecida a la práctica real. El modelo de simulador dependerá de la competencia o la habilidad que el instructor desee desarrollar y debe realizarse en un contexto educativo para no dañar al paciente. Hay 3 eventos notificados fundamentalmente que son complicaciones en cirugías o algún otro tipo de procedimiento, errores en la medicación y el retraso en el diagnóstico. La atención en sí misma es capaz de causar daño al paciente. Entonces se trata de ir generando políticas de mejora e impacto en la calidad asistencial. ¿De qué manera? Desarrollando recomendaciones y múltiples estrategias orientadas a la prevención, la detección y la disminución de los sucesos adversos, el análisis de sus orígenes, el aprendizaje de los errores y la formación de profesionales tanto a nivel de pregrado, posgrado y educación continua. Se usa simulación en el golf y esto ha mejorado los estándares de los competidores. Esto es parte de nuestro centro de simulación. Muchos de ustedes ya estuvieron por ahí y lo conocen. Esta es un maniquí con maniobras de parto. Ahí estamos haciendo algunos procesos. Esto es toda la parte técnica
de nuestro centro de simulación, algunas de nuestras ofertas de diplomaturas y capacitación para toda nuestra gente. Y como conclusiones podemos considerar que la simulación clínica permite un aprendizaje totalmente integrador, con mayor autonomía, menor aprehensión a equivocarse y es capaz de proteger el entorno clínico y al paciente. La simulación clínica configura una excelente estrategia de aprendizaje, fortaleciendo el desempeño profesional y generando seguridad, disminución y prevención de eventos adversos. Básicamente, no sé si yo tengo que mostrar o no, pero bueno, felicitarlos, si me permiten, felicitar a la sociedad por la creación del Centro de Simulación Clínica de la Sociedad Argentina de Diabetes. Estas son algunas imágenes de cuando fuimos organizando este centro. Claro, obviamente es parte de esto. Así que bueno, espero que lo podamos aplicar, disfrutar todos. Y nada, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 primeros disertantes. La verdad que fue todo muy enriquecedor. Y bueno, y ahora vamos a proceder a la firma del convenio entre SAD, la Sociedad Argentina de Diabetes, y SACIM, Sociedad Argentina de Simulación y Seguridad del Paciente. Acá tenemos a nuestras presidentas. A la doctora Silvia Lapertosa, a la doctora Carla Prudencio. ¡Qué momento! Somos todos testigos. Histórico de la sociedad. Así es. Bueno, el contrato, el convenio es para que la sociedad argentina sea una actividad de confraternización y que nos puedan ayudar a capacitarnos a nuestros propios docentes y ser... Perdón, la firma de este convenio de colaboración es que la Asociación Argentina de Simulación Clínica sea nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro formador, para tener la excelencia como una sociedad científica y poder abrir las puertas a este centro a otras sociedades científicas, otras instituciones académicas. No te quepa duda que hoy mismo nos vamos a inscribir en la red para hacer este centro de simulación. Agradecer, por supuesto, a todos, ¿no es cierto? Así que te invito a firmarlo. Que si no me pongo... puedo firmar en cualquier lado. No, esto es real. Esto te paso a vos. Y ahora los vamos a invitar. Primero los vamos a invitar a... Esto es para ustedes. Los vamos a invitar a todos al 5º piso. Esto es la visión no de esta comisión directiva, esta es la visión de las comisiones directivas anteriores que permite tener esta sociedad. Nosotros pasamos como seres humanos o como hombres o como dirigentes de una sociedad, pero las instituciones quedan. Y esto es un proyecto no de hoy ni de esta gestión, sino para las próximas y futuras gestiones, porque está con nosotros el futuro presidente, ya está poniendo cara rara, nuestro mendocino. Es decir, es un proyecto a largo plazo de muchos años y agradecer la presencia de los expresidentes, porque sin ellos y sin los hombres que hicieron esta sociedad no seríamos absolutamente nada. Nos hemos nutrido y hemos aprendido de ellos en la construcción de lo que es la institución como Sociedad Argentina de Diabetes. Los invitamos a inaugurar el centro y después volvemos aquí para ver la simulación en vivo y directo.
les muestro, bueno, un gusto poder compartir el primer caso de simulación de nuestro centro de simulación de la Sociedad Argentina de Diabetes, y muy contentos de que estén todos los presidentes y la presidenta de la Sociedad de Simulación. Así que bueno, estamos empezando con esto. La idea es de seguir avanzando en el futuro, creciendo, progresando y seguir incorporando nuevas técnicas de aprendizaje y enseñanza en la sociedad. Bueno, como ven, consta de 3 partes: la presentación, la simulación y el debriefing. Ahora yo voy a presentar el caso clínico acá arriba, ustedes se van a quedar, yo voy abajo para iniciar la acción. Y después el debriefing también va a ser abajo, pero ustedes lo van a poder ver desde acá. Así que bueno, les hago un resumen del caso. ¿Me pasa? Bueno, la anterior, esa. Perfecto. Bueno, entonces ustedes son médicos de emergencias de un hospital de alta complejidad. Ingresa un paciente varón de 75 años con diabetes tipo 2, tratado con metformina y glibenclamida, con enfermedad renal estadio 2A2, con neuropatía periférica y con retinopatía moderada, no proliferativa. El paciente, la esposa que vive con él, que lo acompaña en la ambulancia, refiere que los 3 días previos el paciente presentó episodios de mareos, debilidad, sudoración y negativismo a la ingesta. Se agregó en el día de hoy tartamudeo, habla incoherente y alteración en la articulación de la palabra con posterior deterioro del sensorio. Hace 15 días estuvo internado por pielonefritis con fallo renal y fue dado de alta con la misma medicación que venía recibiendo previamente al ingreso. Como otros antecedentes, el señor es hipertenso, tratado con enalapril y amlodipina, dislipidémico, tratado con atorvastatina, y bueno, ingresa como datos positivos al examen físico, sudoroso, pálido, no responde al llamado y no responde al llamado y solo responde a estímulos dolorosos. Así que bueno, ese es el paciente que se van a encontrar en la guardia. Así que bueno, ahora bajo para seguir. Sí, anda despacio. Te esperamos entonces. Ahora, charán, charán. Esta parte que se llama pre-briefing, dar información previa al escenario, para que el profesional o estudiante entienda qué es lo que le pedimos, ¿sí? Cuáles son los logros, los objetivos, ¿sí? Cuánto tiempo va a tener que simular, y como dijo muy bien ella, cuáles son las fases. Presentación, corrida y luego la conversación reflexiva. Está muy bien. Perfecto. Hay que considerar que son 3 pisos. Para que sí, eso sería. No estamos viendo todavía la pantalla. Tendríamos que ver la pantalla de... Ah, bueno, ya estamos.
olvídese un poquito, cuéntenme entonces, ¿qué enfermedades tiene? ¿Alguna enfermedad que tiene, no? Bueno, tiene diabetes. Bien. ¿Hace cuánto? Hace mucho. Hace mucho. Más de 20 años. Y puede ser porque ya estaba, no nos habíamos casado y Bien, ya tenía. ya tenía, bien. ¿Y el tratamiento para la diabetes? Está con la metamorfina. Bien, metformina. Esa metformina y Bien. está con la chiquitita esa blanca que toma. ¿Antes de comer? Antes de cero y más fuerte. Sí. Fue por evolución, pero ahí está mucho. Más cerca. Entonces, acá. ahí ya es más fuerte. Discúlpame, buenas noches. Hola. ¿Esposo algo el familiar que recién entró a la guardia? Sí, es mi esposo. Bien, ¿cómo se llama? Pedro Núñez. Perfecto, ¿edad? Tiene 75 años. Bueno, buenísimo. ¿Me querés contar qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo trajeron? Y yo lo empecé a notar estos días que estaba raro, estaba mareado. Bien. Empezó a hablar medio que no le entendía, tartamudeaba. Bien. Y hoy, en un momento, transpiró muchísimo y yo le hablaba y no me contestaba. Le decía, Pedro, Sí. se quedó dormido. Ajá. Y yo dije, tuvo un ataque cerebral, como le pasó al padre. Bien, antecedente cerebral. Claro, Sí. bien. Contame un poquito qué enfermedades tiene. ¿Sí? Y él tiene diabetes. Bien, ¿hace mucho? Sí, mucho. Más de 20 años. Sí, porque... ¿Y te acordás qué toma? A ver, toma la metformina. Metformina Sí, sería. Bien. metformina Sí. y una chiquitita blanca. ¿Bien esa- chiquitita antes o después de comer? Antes. Antes. Bien. ¿Metformina puede ser? Sí. ¿Hace mucho que toma eso? Muchos Bien, años. perfecto. Bien. ¿Y en este último tiempo alguna internación tuvo? Sí, estuvo hace 15 días internado por un problemita en el riñón. Me Bien. dijeron que tuvo una infección. Una infección en el riñón. Bien. ¿Él ve bien? Y no, me dijeron también que ya le tomó los ojos Bien. y le tomó los 2 riñones. Perfecto. Bueno, quédate tranquila, vamos a estar revisándolo. Ya en un ratito estamos con Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Pedro, ¿qué pasa, Pedro? Pedro, ¿te duele algo? Pedro, ¿Estamos haciendo algo? colocando una vía. Sí. Sí. ¿De qué? Vamos ¿Le pongo el piso este? Sí, Pedro, vamos a colocar un 18, ¿eh? Y mientras vamos a sacar un laboratorio. ¿Sí? Bien, director. Espérate. Dale. ¿Qué necesita el Cuando laboratorio? le sacas el laboratorio, Listo. te vas a aprovechar y le hacemos Dale. un contrato de tu casa. Dale. Con ácido base. Con ácido base el laboratorio. Sí, a ella le preparo para hacer el ácido base. Y unos rayos en la base derecha. Bien. Hacemos, ¿te parece? Dale. Placa de Sí, tórax. vamos a hacer una Dale, ahí, plaquita. te preparé el- No tiene rigidez de nuca, pero igual vamos a hacer una toma de cráneo. Bien. Vamos a aprovechar a hacer Dale. la tira. Buenísimo. Voy a solicitar piso de laboratorio, chicos. Vamos a ponerle oxígeno. ¿Listo? ¿Está? Vamos. Sí, Pasar si querés la doctora. mascarita de Vamos, oxígeno. que vaya. Necesito Acá, mira. necesito el comentario sobre el paciente que recién ingresó. Vamos. Se llama Pedro Núñez, de 75 años. Y vamos a pedir un laboratorio completo con ácido base, una uremia, una creatinemia, un biograma, una orina. Y Pulso vamos a regular. tramitar una placa de tórax y una radiografía y una tomografía del cráneo y tórax con contraste. Pulso está hipotenso, pero pulsos simétricos. Estamos. Perfecto. Dejo las órdenes acá, ¿eh? No tiene Hasta luego. pulsos ferios. En la cuchilla, No sé la cuánto. cuchilla
Ah, 20. No. Prepárate, rápido. Vamos a cambiarle, ponerse el destroza en vez Dale. de fisiológico. Bueno, Y le vamos a poner ¿algo más? 8 ampollas A ver. de glucosado hipertónico, se la vamos a pasar. Listo. Un bolo. Sí. Esto para el laboratorio. Bien. Y la vamos a la ¿Puedes ahí? Sí, sí. Vamos. Perfecto. Cambiamos. Gracias. Voy haciéndote la indicación, Alexandra. Sí, sí. Pedro, vamos a asegurar la vida de ella. Vamos a acomodar mejor. Vamos a hacer el rosado Sí. Sí. Vamos a hacer 8 ampollas. Bien. Ahí tenemos un bolo. 8, ¿no? Sí, sí, 8 Perfecto. ampollas. Y de paso ya le ponemos el goteo a 100 mililitros de la glucosa. Por colateral, sí. Por colateral, sí. Sí. Vamos a contar los minutos. A ver, Todo hora de serio, ingreso. perfecto. Muchas gracias. ¿No? ¿Cuántas ampollas vamos? 4. Perfecto. ¿Cuántas eran? 8. 8. 8 ampollas. Vale. Y mientras preparamos el colateral, ¿sí? Pedro, ¿cómo te sentís? Vamos a... ¿Cuánto pasaron ya? Estamos mejorando la saturación. Bien. Falta uno. Vamos, ¿sí te ampollas? Sí, está. Así controlamos para hacerle el control. Buenísimo. Perfecto, está mejorando un poquito la saturación. Doctora Natalia no me dijo cuánto le ponemos. A 100 mililitros. 100 mililitros. listo. 100 mililitros. Vale, ponemos la approach. No tengo. Explota al 10 con 100 mililitros de infusión del bolo. Vamos a ir ahí Ya está. paralelo. Perfecto. Ahí llevamos 3 minutos, vamos a hacer el control. Estamos en 64. 64. Hola. Ay, Pedro, estás en el hospital. Hola, Pedro. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás, Pedro? Mejor. Pedro, mucho la cabeza. Tranquilo, Pedro. Estás atendido. Está tu familia acá también. Quédate tranquilo. Ya te vas a ir recuperando. Tengo algunos resultados en el opositor y con una falla renal. ¿Dónde está Gaby? Pero mi esposa. Ya bien, tu esposa está afuera. Ahora cuando te Tranquila. sientas mejor ya la vamos a dejar pasar para que esté con vos. Ahora vamos a explicarle lo que te pasó. Quédate tranquilo, ¿sí? Pasaron 10 minutos, hacemos el otro control. Buenísimo. Tranquilo, ¿eh? ¿Dónde estoy? En el hospital está, Pedro, quédate tranquilo. 100 de glucosa capilar. Perfecto, estamos mejor. Buenísimo. Quédate tranquilo, Pedro, estás mejor. La tomografía. Vamos a ver si satura 99, recupérate A. Todavía está un poquito taquicárdico. Pedro, ¿cómo te sentís? Mejor. Buenísimo. Bueno. Ahora la dejamos pasar, quédate tranquilo. ¿Quiere que le avise a la señora? Sí. Ahora le avisamos y le contamos qué pasó. ¿Cómo está? Que no quede todo Sí. tirado. Pedro, ¿qué te acordás? Bueno, tranquila. ¿Está mejor? Pedro reaccionó, está un poquito mejor, está reaccionando de a poquito. Igual hay varios estudios para hacer todavía, pero tenía una glicemia, el azúcar estaba muy bajo, estaba muy, muy bajito y probablemente haya sido un poco por una suma de cosas, un poquito que los riñones no les funcionan bien, la medicación que no se reguló, a lo mejor no tienen los controles que tienen que tener. Se podría de alguna manera haber evitado, pero tranquila. El labor ya está bien, está pidiendo por usted. ¿Le puede pasar de nuevo esto? Y le puede pasar otra vez. Vamos a tratar de evitarlo. Esta internación va a servir también para educarlos a ustedes y decirles cómo hay que prevenir este tipo de cosas. Quédate tranquila, igual falta la tomografía de cráneo. Ahora que ya está compensado, vamos a seguir haciendo estudios como para... Sí, ahora va a poder pasar, tranquila, pero él está pidiendo por usted, está consciente, ya sabe que está en el hospital, le duele mucho la cabeza, es lo único que refiere, y en el laboratorio
aborda que tiene una insuficiencia renal, los riñones están un poquito quedados en la función, y bueno, a lo mejor es muy probable que haya que cambiar la medicación. Después me dan todo. Todo, quédate tranquila. Gracias, No, por doctora, favor. gracias. ¿Queremos a verlo? Hice la simulación. Chicos, excelente. La última etapa. Y ahora. La última etapa, debe. ¿Cuándo va a pasar? Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno, ¿qué pasa primero? Bueno, la pregunta inicial de esta devolución es básicamente saber un poco qué paciente contaban ustedes cuando pudieron hacer ese escenario. ¿Qué tipo de pacientes? El sensorio, la comunicación con el paciente no era fácil. En realidad los datos que preguntamos fueron bastante concisos, claros, nos pudo ayudar la familiar, es muy importante. En el paciente estuporoso nos puede ayudar y bueno, hacemos, si bien se hace un poco el tema de un seguimiento del coma, pero igualmente estos datos fueron fundamentales para seguir con el procedimiento, ¿no? Bien, ¿y cuál fue la primera, cuando ustedes entraron y vieron al paciente, cuál fue la primera aproximación diagnóstica, en qué posibilidades pensaron? Y empieza en general un paciente mayor, como primera circunstancia, uno puede pensar en un accidente cerebrovascular, y en el contexto en el que se encontraba de la hipoxia, estaba hipotérmico, entonces uno sospecha que también puede tener asociado una intercurrencia infecciosa, y bueno, obviamente con los datos que tiene y por el protocolo que siempre utilizamos en coma, una de las opciones a pensar siempre es una hipoglucemia, es algo fácilmente reversible. También podría haber sido un tóxico, digamos, ¿no? Como procedimiento, no empieza a pensar, pero bueno, por eso es tan importante el tema de saber preguntar y abordar el paciente. El consumo de benzodiazepinas en pacientes mayores es importante y obviamente la ingesta, a veces la falta de ingesta alimenticia, la poca ingesta hídrica y la posibilidad de la falla renal podría hacer potenciar este efecto de las benzodiazepinas. Bien, y después, ¿cómo evolucionó el caso? ¿Qué pasos se hicieron y qué resultados fueron observando? Y en realidad, lo primero que hay que hacer en estos casos es empezar a saber lo que le pasa al paciente, ¿no? Obviamente, con los signos vitales hay que revisarlo, hay que evaluar los parámetros clínicos de los signos vitales y, fundamental, empezar a ver la parte metabólica del paciente. Entonces, es fundamental poder pedir un laboratorio de urgencia y dentro del protocolo está saber cómo está su glucemia, ¿no? Inmediato, es un dato que aporta muchísimo. Y bueno, y a partir de ahí solicitar una rutina básica de laboratorio. Es importante contar con glucómetros en las guardias porque los tiempos en los que tenés el resultado hasta la espera de un laboratorio puede demorar, en el mejor de los casos, 15 o 20 minutos y ese paciente va a demorarse todo ese tiempo en el inicio del tratamiento y obviamente posibles complicaciones. ¿Sí? Por lo cual es muy importante no solamente que se hizo un laboratorio, sino que también se hace la medición de la glucosa capilar. Eso tiene que ser en el momento. Y en este caso fue muy correcto, porque se hizo el ABC del paciente, evaluaron la hipoxemia, mejor dicho la desaturación, enseguida se corrigió la saturación y enseguida detectaron la hipoglucemia. Sí, es simultáneo, digamos, si hay un glucómetro, es simultáneo, se saca sangre para el laboratorio y sangre para el glucómetro y ahí se hace el diagnóstico claramente, de manera muy fácil.
Sí, y el paciente puede tener asociado más de una situación, con lo cual no quedarse solamente con el primer valor alterado que encontramos en la primera situación, sino pensar que un paciente puede tener más de una intercurrencia en el momento. Ustedes comentaron la complicación infectológica y también las complicaciones pueden ser consecuencia de la hipoglucemia. O sea, en paralelo podría estar teniendo una arritmia o un infarto, pero también eso puede ser consecuencia de la hipoglucemia. Por eso hay que seguir estudiando el paciente, ¿sí? Más que un paciente de mucho riesgo, ¿no? Parece que era un paciente de mucho riesgo por los antecedentes, por la medicación, por la internación previa. Por un lado, también se decidió como primera opción poner una hidratación parenteral de solución fisiológica, porque sabemos que si tenemos un cerebro agudo, es la indicación formal. Posteriormente, con la situación de la hipoglucemia, uno decide el cambio de esta hidratación parenteral para aportarle la glucosa, no solamente en bolo, como se hizo en el inicio, sino sostenerlo, porque si solamente nos quedamos con eso, rápidamente nuevamente va a descender y volvemos a entrar a la misma situación de este paciente. ¿Y por qué eligieron las 8 ampollas? Bueno, porque el hipertónico nos va a dar una respuesta rápida, ¿sí? Inmediata, y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar el ingreso. Si este paciente no hubiéramos podido tener, por ejemplo, un acceso venoso, que sería la indicación, que fue lo correcto que se hizo, bueno, tener en cuenta que pueden existir otros accesos, la vía intraarterial, colocar una sonda nasogástrica o hasta la rectal, si es la única opción que tenemos para asegurarle este aporte de glucosa y evitar que el paciente esté sostenidamente en el tiempo con esta hipoglucemia que sabemos que es ¿Fue la respuesta que obtuvieron al pasar las 8 ampollas de glucosato hipertónico fue la esperada? Sí, porque el paciente rápidamente, como arte de magia, empieza a recuperarse y por lo tanto se recupera. Claro, ¿y cómo se sintieron trabajando en equipo con el resto del personal del sector? El trabajo en equipo es fundamental, ¿sí? Trabajar en equipo y poder trabajar consensuando y además articulando el trabajo de cada uno, que todos es importante, porque en el momento de que cada uno puede darle una indicación, si no chequeamos también eso, puede ser que esa indicación no se administre correctamente o también si dimos más de una indicación a la vez, alguna puede saltarse. Por lo tanto, chequear la indicación es muy importante, volverla a repetir, no redonda acá, cada es beneficioso. Me gustaría la opinión de la señora del paciente en relación a la conversación que tuvo con la doctora. ¿Está la familiar del paciente se encuentra? La señora Gabriela. Por favor, venga. Bueno, y el enfermero que también trabajó. Muy bien. En principio, felicitarlos también y me gustaría que nos relaten un poco cómo se sintieron adentro del escenario de simulación y cómo estuvo la conversación con el resto de los profesionales. Bueno, dentro del escenario, dentro de la habitación del paciente, digamos, hubo creo que un liderazgo importante de las compañeras de trabajo que dieron las órdenes precisas y anotadas también para que él sintiera cómodo trabajando en este role-playing que me tocó hacer. Me sentí cómodo y si fue, digamos, desafiante también tratar de ir resolviendo las cosas en los tiempos establecidos. Y a mí me pareció una situación muy real y bueno, hablar con la doctora, que nos mirábamos, creo que imaginarse qué es realmente lo que está pasando ayuda para poder llevar a la práctica lo que sería una situación real, ¿no? Para que sirva el aprendizaje. Bueno, muy bien, creo que con esto damos por finalizada esta experiencia de simulación y felicitar a todos ustedes que han participado de esta primera simulación en la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchas gracias a todos. Gracias. Fue lo más emocionante de toda la situación. Bueno, la verdad que, bueno, estuvimos presenciando la primera
La mejor. ¿Qué te dijo? Si no es una paga de comida, por lo menos. Ahí está, ya lo dejaron. Ya lo dejaron al muchacho. Bueno, bárbaro. La verdad que fue muy lindo ver la primera experiencia, como decía Carla, el número 1, que tuvo algunas dificultades técnicas, pero creo que todo fue superado. Ver los momentos, ¿no?, que decía en la presentación, la simulación y después el intercambio, el debriefing, creo que eso se vio muy bien. No sé si hay algún comentario, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, y si no, bueno, vamos a dejar a la doctora Silvia Lapertosa que cierre el evento. Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecerle a Santiago de la Fundación Jusey que nos acompañó y con quien tenemos el próximo desafío, que es el Museo de la Diabetes, que para noviembre va a ser inaugurado en la Fundación Jusey. Agradecer al presidente de la región SACA de IDF que está conectado y a los colegas de las asociaciones de Latinoamérica que están conectados a este Zoom. Realmente es una experiencia increíble porque esto empezó en mayo, con la ida de 20 miembros de la sociedad a capacitarse al Centro de Simulación de la UNE. Fuimos sin saber de qué se trataba. El alumno Alejandro vino más calmado porque se enojó en esa capacidad. Ahí está el alumno Alejandro. Hoy viene bien, no se enojó. En la capacitación estuvo 72 horas enojado, así que agradecerle a Viviana Cogo de Atlántico y a Natalia Dascani del capítulo Litoral que se sumaron a esta locura, a esta iniciativa, y creo que de mayo ahora es un avance impresionante que hemos hecho, y creo que esto es un hito histórico para la sociedad, así que como vos decís, Carla, si queda grabado el primer escenario, agradecerle a Alejandro y a Rubén, el técnico, que estuvieron acá, que están a nuestra disposición. Tenemos 2 empleadas de la SAT que están haciendo la tecnicatura de técnicos en simulación para constituir nuestro propio equipo. Y hoy, bueno, en comisión directiva se aprobó el centro de simulación y el organigrama que va a tener, ya que va a depender del DEI, del Departamento de Educación e Investigación, de la Comisión de Educación, a cargo de Mabel. Así que un raviolcito más que va a... por ahora, decirles que en la estructura el presidente o el director del centro de simulación va a ser el vicepresidente de la sociedad, con lo cual cada 2 años, al cambio del vicepresidente, cambia el director del centro de simulación para seguir con esta historia que tiene la sociedad de ir renovando su gestión. Y creo que, bueno, venimos, como yo decía hoy, un camino a largo plazo, que viene de lo que ya se fundó, y con mucha gente joven que integra la comisión directiva, que creo que son los que nos nutren, a los que tenemos un poco más de canas, y que creemos que tenemos asegurado muchos años por delante de la sociedad, porque gente muy, muy emprendedora y muy joven. Así que, bueno, a muchos de ustedes nos vamos a volver a ver en el Congreso de la Sociedad en Rosario, que está todo casi listo para andar, ¿no? Así que gracias a todos y los invitamos a un brindis.